Muy bien, vamos a colocarnos de rodillas para tener una palabra de oración y comenzar con el tema de hoy. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, a usted venimos en esta noche para darle las gracias por todas las maravillas que usted ha hecho por cada uno de nosotros y también porque queremos darle la gloria y la honra y la alabanza, porque nos queremos instruir por medio de su santa palabra en esta noche, Señor, como hemos venido haciendo durante todos estos meses, instruyéndonos, Señor, con este maravilloso tema de la reforma pro salud que usted le ha dejado a su pueblo por todos estos 6.000 años de historia de esta tierra, en el cual estamos cumpliendo 6.000 años, donde usted a lo largo de las escrituras le ha dado a conocer este mensaje a su pueblo. Todos los profetas, mucha gran mayoría de profetas, Señor, que usted utilizó, han escrito, han tenido que ver algo con el mensaje de salud. ¿Cómo usted le ha revelado a ellos? ¿Cómo quiere que sus hijos em, tengan buena salud y que la adquieran por medio de la fe en usted, por medio de un cambio de alimentación, por medio de unos buenos hábitos que usted desde el principio le dio a Adán y Eva allá en el Edén, y así sucesivamente todos los patriarcas antediluvianos y después adoptaron la reforma pro salud. También, Señor, cuando usted sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dio la reforma pro salud allá en el desierto, les dio a comer maná, el pan del cielo, porque quería, Señor, que ellos tuvieran una peregrinación tranquila, sin enfermedades, y que pudieran rendirle a usted la adoración de vida. Lo mismo pasó después de 1844, en 1863, donde usted le da la reforma pro salud a su iglesia fiel, a ese pueblo de Israel espiritual que quería, Señor, preparar para entrar a la Canaán celestial. Por eso le pedimos, Señor, que nos ayudes a que podamos cada día mejorar en muchos aspectos, que podamos abandonar completamente lo que puede destruir nuestra salud, lo que nos puede hacer daño, y embotar nuestras mentes, y que para que podamos tener un buen discernimiento espiritual y una buena salud, y pedirle a usted la debida adoración, em, poder salir a hacer esa obra misionera y llevar estos mensajes a muchas almas, porque usted le revelaste a la profeta de que la reforma pro salud era el brazo derecho del mensaje del tercer año. Por eso queremos seguir siendo fieles a usted, tener buena salud, para así, como dice el apóstol Pablo, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Quédate pues con nosotros en esta noche, asístenos con la presencia de su Santo Espíritu, y para que nos dé el discernimiento necesario y poder comprender el tema de esta noche, y poder esta luz que vamos recibiendo, la podamos ir compartiendo cada día. Peticiones que le hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches para todos mis hermanos. El Señor los Amén. bendiga. Bienvenidos a este tema en el día de hoy, el cual vamos a hablar de un alimento que es perjudicial para la salud, que es el queso. Y vamos a mirar qué le mostró el Señor a la profeta del Señor en cuanto a este alimento, a lo que es el queso.
y qué consejo nos dejó ella a través de sus escritos con referente no solo a esto, sino ya todo lo que hemos estudiado, lo que hemos mencionado, que es, bueno, las carnes principalmente, la leche, que en ese entonces todavía la tomaban, pero que ya ella pues dejó escrito de que con el tiempo íbamos a tener que dejar el consumo de los huevos, la leche, la mantequilla, obviamente pues las carnes desde ese entonces muchos adoptaron esta reforma. Y bueno, saludos hermana María Dolores, Señor la bendiga. Y que ahora pues hemos visto, ya hoy en día hay mucha gente que no toma leche, no come derivados de animal y están viendo realmente que, que son alimentos que no son confiables, porque bueno, ya sabemos las enfermedades de los animales, el proceso que le hacen a estos derivados de animales como es la leche, el queso, el yogur, la mantequilla, bueno, todo esto, lo dañinos que son y que según los estudios científicos han demostrado, ¿sí? Han demostrado ellos mismos en sus estudios que estos alimentos son perjudiciales para la salud y que por fin le están dando la razón a nuestro Dios, ¿sí? Entonces vamos a seguir en esta noche con esta sesión del capítulo 25. Se entiende que esto se refiere al queso estacionado o madurado. Bueno, aquí hacen los copiladores, pues hacen digamos, una aclaración, pero no sé qué nos puede opinar el hermano Carlos, porque yo leí esto y yo pienso que no solamente es este queso estacionado. ¿Qué es el queso estacionado o madurado? Eh, bueno, lo que yo entiendo es estos quesos que ponen por largo tiempo a madurar y que entre más tiempo los dejen, supuestamente la gente dice que es mejor y son quesos muy costosos. Por ejemplo, cuando yo viví en España, allá se consiguen estos quesos y les hacen un proceso como una maduración. Entonces, no tengo como bien el conocimiento eh, qué, pues, qué procedimiento le hacen a esto, pero sé que les hacen una maduración y bueno, y les agregarán algunas cosas que no son apropiadas. Y bueno, yo Hermana pienso Ángela, que hermana sí, Ángela, hermano. ese queso que es tan perjudicial, pero tan perjudicial es el queso fermentado. Cuando esos quesos se vuelven agrios, como decimos, agrios, Ujú. fermentados, se han dejado ahí reposar y se fermentan, son muy perjudiciales. Ese es el tipo de queso que es muy inadecuado y que nunca debería introducirse en el estómago. Sí, por ejemplo, hoy en día están unos quesos que se llaman los quesos, bueno, hay unos que es el queso costeño, que es un queso duro que lo utilizan para hacer los buñuelos y hacer algunas recetas. Bueno, ese no es tan agrio, tan fermentado, pero sí es un queso más procesado y todos los quesos son dañinos porque, bueno, estos quesos que son quesos colanta, aquí en Antioquia venden un queso que se llama un queso colanta, que es blandito, ese queso no se fermenta, pero esos quesos, hemos escuchado decir que son quesos que traen, bueno, preservantes y traen aditivos, además que ya vienen con la leche de las vacas, como ya hemos estudiado este tema, las vacas están enfermas y las ubres también están inflamadas, con flema, botan todo ese pus en la leche y de ahí, de esa leche, es donde se elabora ese queso. Entonces, si nos ponemos a ver todos los quesos, todos, la leche de los animales ya viene con las enfermedades de los animales. Entonces,
Por eso no las debemos de consumir. Bueno, inadecuado como alimento, dice ella. El queso nunca debe introducirse en el estómago, ¿sí? Aquí está la referencia del libro, que ella donde lo escribe. La mantequilla es menos nociva cuando se la come con pan asentado que cuando se la emplea para cocinar. Pero por regla general es mejor abstenerse de ella, hablando de la mantequilla. El queso merece aún más objeción. O sea, el queso merece aún más objeción, quiere decir que no se debe de comer. Por lo menos ella dice, bueno, la mantequilla en ese entonces, no estamos hablando de esta época, en ese entonces cuando ella escribió, pues todavía se podía consumir, pero ella dice, bueno, es preferible consumir la mantequilla a consumir el queso porque el queso es mucho más dañino. Y sin embargo, ella dice que eh, obviamente no se debiera de consumir. Entonces dice que el queso es más objetable, o sea, es más contraproducente, es más dañino, o sea, no se debe consumir. Es absolutamente impropio como alimento. Más de una madre pone una mesa que es una trampa para su familia. Carne, mantequilla, queso, pasteles, recargados, son consumidos con liberalidad, tanto por viejos como por jóvenes. Estas cosas hacen su obra para perturbar el estómago, excitar los nervios y debilitar el intelecto. Mire todo lo que hace, y ella hace aquí una lista de las cuales ya hemos estudiado, ¿sí? Como la carne, la mantequilla, el queso, pasteles, todo esto, alimentos con especias, ya también hablamos de las especias. Todos estos alimentos van dañando el estómago, van recargando el organismo, ¿sí? Dice, los órganos productores de sangre no pueden convertir tales cosas en buena sangre. La grasa cocinada en los alimentos lo hace de difícil digestión. El efecto del queso es perjudicial. Así vuelve a mencionar el queso. Lo dijo en 1890. Generalmente se permite que los niños coman carne, especies, mantequilla, queso, cerdo, pasteles, recargados y condimentos. También se les permite comer irregularmente entre horas alimentos perjudiciales, como hoy en día llamamos las galletitas, los mercaticos, bueno, todo esto entre comidas, ¿sí? Estas cosas hacen su obra para perturbar el estómago, excitar los nervios y una acción antinatural. Excitar los nervios a una acción antinatural y debilitar el intelecto. Los padres no se dan cuenta de que están sembrando la semilla que producirá enfermedad y muerte. No, quizás muchos padres dicen, hay que pesar de mi niño, hay que dejarlo comer todo lo que él quiera. Vamos a darle este mecatico, vamos a llevarlo a comer un helado. Sabemos qué hacen el helado, es lleno de grasa, de azúcar, ¿sí? Leche. Todo esto trae un heladito y vamos a salir con los niños a comernos un helado, vamos a llevarle este bomboncito, este mecatico, este yogurcito, bueno, sabemos que lo que son alimentos como la avena que ya viene envasada en tarritos, el yogur, eso trae mucha azúcar y le vamos dando a los niños una recarga de azúcar diaria, aparte de las galletitas, de los pastelitos, del heladito. Todo eso va sumando, va sumando, va sumando y le vamos dando una carga de azúcar a los niños. Entonces, hoy en día, pues hay mucha desinformación y las madres, como decimos acá en Antioquia, por hacer bonito hacen feo, ¿sí? Entonces, o sea,
por querer demostrarle a sus hijos que los quieren, antes les están dañando la salud y bueno, hemos visto casos de niños muy enfermos, de niños que sufren de triglicéridos altos, de colesterol alto, de gastritis, niños. En el día de ayer un señor me contó una historia muy triste de su hijo que hace 2 años murió de un infarto de 22 años. Entonces, este joven le gustaba comer mucho en la calle, comidas rápidas, comida chatarra. Bueno, imaginémonos que pues, los jóvenes de hoy en día fuman cigarrillo, bueno, tienen vicios, salen a beber con los amigos, entonces sumémosle todo eso. Y Hermanita Ángela, ¿es sí, posible hermano, acercar un poquito el micrófono porque no se escucha bien? muy Por bien. favor, gracias. Gracias, hermano, por comentarme. Bueno, entonces, sí, hay que hablar un poquito. Bueno, parece ser que Respecto a la nues- forma. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Me están escuchando bien? sí, allí está mejor, sí, gracias. Sí. Bueno, entonces, Amén. está hablando aquí, gracias, hermano. Está hablando de un congreso que hicieron en Illinois. Creí que era mi deber hacer algunas observaciones con respecto a la forma en que la gente comía. Relaté algunas cosas desafortunadas que les habían ocurrido a algunos en Marion y les dije que yo lo adjudicaba a los artículos alimenticios innecesarios preparados para las reuniones y también al hecho de comer esos artículos alimenticios innecesarios durante el Congreso. Entonces ella comienza aquí a contar algunos casos de algunos hermanos que habían consumido estos artículos, ¿sí? Y ella ve necesario contar algunos testimonios, ¿sí? Y de mencionar todo esto para, obviamente, seguro alertar a la iglesia, alertar a los miembros de que, eh, bueno, ellos tomaran la precaución de alimentarse bien, ¿sí? De evitar esos alimentos. Algunos trajeron queso al campamento y lo comieron, aunque no hacía mucho tiempo que estaba hecho. Era demasiado fuerte para el estómago y nunca debió haber sido introducido allí. Se decidió, decidió que en cierto campamento no debía venderse queso a los que estaban en los terrenos, pero al llegar a ese lugar, el doctor que halló para su sorpresa que se habían comprado una gran cantidad de queso para venderlo en el almacén. Bueno, aquí estamos, allá menciona el doctor Kelos cuando era fiel, porque él fue un gran médico y él hacía las reformas y era estricto en las reformas, pero llegó el momento en que se desvió del camino y comenzó ya a hacer cosas que no debía y a prescribir carne y bueno, todo esto, entonces, eh, hasta que él fue fiel, mientras que él fue fiel, ella lo menciona, aquí todavía era fiel. Y dice que el doctor Kelos halló para su sorpresa que se había comprado una gran cantidad de queso para vender en el almacén. Y otros más pusieron objeciones, pero los que estaban a cargo del almacén dijeron que el queso había sido comprado con el conocimiento del hermano, bueno, aquí no menciona el hermano, y que ellos no estaban en condición de perder el dinero invertido en el mismo. Frente a la situación, el doctor Kelos preguntó cuál era el precio del queso y compró todo lo que tenía, todo lo que tenía.
Él había investigado el asunto, estudiando la causa y el efecto, y sabía que algunos alimentos que en general se consideraban sanos eran perjudiciales. ¿Ves? El doctor Kelos había hecho la investigación y descubrió que el queso era perjudicial para la salud y que mucha gente pues lo creía sano. Entonces, ¿qué hace él? Lo compra todo para que estos hermanos no perdieran, porque ellos no estaban dispuestos a perder. Tenían la autorización de un hermano que iba a estar en el Congreso, seguro una persona influyente, y bueno, ellos lo compraron. No estaban dispuestos a perder todo ese dinero, entonces, para que eh, no pasara a los hermanos, a que la gente lo comprara, entonces él prefirió comprarlo todo, el doctor Kelo. Pues nos podemos imaginar qué habría hecho él con el queso, además que ni él lo consumió ni lo dio a consumir. Entonces, pues imaginémonos que lo pudo haber echado a los animales, o bueno, no sabemos, no está escrito aquí qué hizo el doctor Kelos con ese queso, pero él lo hizo para evitar de que la gente en el Congreso los consumiera. La práctica de la señora Juan. Con respecto al queso, estoy ahora completamente segura de que no hemos comprado ni colocado en nuestra mesa queso durante muchos años. Nunca pensamos en hacer del queso un artículo del régimen, y mucho menos un artículo para comprar. El queso no fue usado por Elena G. de Boer. Entonces, ella no lo compró, no comió, porque bueno, vemos de que si ella predicaba y aplicaba. Entonces ella aplicaba en su familia y eh, recomendaba, porque obviamente el Señor le mostraba esta luz y ella la iba compartiendo. Vamos a pasar aquí a la sesión 23 de las carnes. Sí, continuación de las proteínas. El régimen a base de carne, un resultado del pecado. Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que él había establecido, que la raza humana debía consumir. Bueno, ya todos conocemos en Génesis 1, eh, creo que es 28 y 29, no estoy equivocada. Ahí está el régimen alimenticio que Dios le dio a Adán y Eva desde un principio. Sí, era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte en el Edén. El fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido por las necesidades del hombre. Dios no dio al hombre permiso para consumir alimentos animales hasta después del diluvio. Todo aquello a base de lo cual el hombre pudiera subsistir, subsistir me perdí, el hombre, sí, todo aquello a base de lo cual el hombre pudiera subsistir había sido destruido, o sea, por el diluvio. Todo lo que eran las plantas, los árboles, todos los árboles frutales, todo lo que ya hemos mencionado, todo eso quedó destruido. Y por lo tanto el Señor, a causa de la necesidad humana, dio a Noé permiso para comer de los animales limpios que había llevado consigo en el arca. Pero el alimento animal no era el artículo de consumo más saludable para el hombre. Y aquí ya el Señor da un permiso. Y podemos poner un ejemplo que siempre hemos puesto. Cuando uno tiene hijos, pues los hijos a uno le piden un permiso, por decir algo, un permiso de salir a algún lado, pero ese permiso caduca. Ese permiso no va. Si yo dejo, mi hija me pide a mí permiso para ir a alguna reunión o algún evento, pues ella no se va a quedar para siempre en ese evento.
bueno, debes de llegar aquí a tal hora. Entonces, ese permiso caduca. Fue un permiso, pero la gente, pues, bueno, se quedó con ese permiso para siempre y siguieron comiendo carne. Sí, aunque podríamos ver que pues, algunos no, de pronto no la comían, o también tenemos que mirar cómo era que comían estos animales. El permiso era de que ellos mismos criaban los animales, no iban a matar un animal enfermo. En ese entonces, pues no, a los animales no les inyectaban químicos, ¿sí? No había corrupción como la que hay ahora. Entonces, vamos a poner un ejemplo que uno de los patriarcas tuviera animales en su propiedad. Él no iba a tomar el animal más enfermo y lo iba a matar. Además, ese animal lo debían comer el primero y el segundo día. Ya el tercer día esa carne no la debían comer. Pero ahora es muy distinto. Ahora las personas consumen esta carne que inclusive les inyectan un químico para preservarla por más tiempo. Además que ya vienen con las enfermedades de los animales. Entonces no podemos tampoco comparar las épocas y en la forma como ellos se comían los animales eh, y a los tiempos de ahora que estamos viviendo, la corrupción en la que estamos viviendo, tanta enfermedad, cómo está de enferma o sea, cómo ha enfermado la tierra, cómo ha enfermado los animales. Entonces, la gente que vivió antes del diluvio comía alimentos de origen animal y gratificaba su apetito hasta que se colmó la copa de la iniquidad. Y Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante, bueno, vemos que fue mediante el diluvio. Sabemos que muchos siguieron la costumbre de Adán y Eva, los fieles, pero los inicuos, la descendencia de Caín, pues se gozaban matando y comiendo los animales. ¿Sí? Pero hubieron muchos fieles, que entre esos estaba Noé, que comían los alimentos así por generaciones, desde Adán y Eva, siguieron siguieron el ejemplo de ellos, de sus antepasados fieles que no comían la carne. Pero los que comieron la carne fueron los impíos, fueron los que comían carne y, y la maldad aumentaba cada día más. Y ahí fue que Dios decidió destruirlos con el diluvio. Entonces dice que la gente que vivió antes del diluvio comía alimentos de origen animal y gratificaba su apetito hasta que se colmó la copa de la iniquidad y Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante el diluvio. Entonces descansó sobre la tierra la tercera maldición terrible. La primera maldición se pronunció sobre la posteridad de Adán y sobre la tierra. Sí. La tercera vendría a ser la, la maldición con el diluvio. Y a causa de la desobediencia, la segunda maldición vino sobre la tierra después que Caín mató a su hermano Abel. La tercera y más terrible maldición de Dios vino sobre la tierra con el diluvio. Después del diluvio, la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. O sea, hablando de los malvados, hablando de los que se gozaban matando los animales para comer, y permitió que la raza longeva comiera alimentos, ¿sí?, de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Eran hombres impíos. Entonces, ¿qué dijo Dios?
Pues bueno, ahora les voy a permitir que coman carne para que no vivan tantos años. Imaginémonos a un Hitler durando 900, 800, 900 años matando personas, ¿sí? A hombres malvados que han existido, imaginémonos estas personas viviendo tantos años en iniquidad. Pues bueno, convenía que siguieran matándose con la carne, ¿sí? Para abreviarles la vida, para que no vivieran tanto tiempo como los antediluvianos. Pronto, después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. ¿Sí? Ya no eran tan, tan gigantes como eran y tan fuertes y tan longevos. Ya comenzaron a bajar, a bajar en años, en longevidad. Y ya podemos ver de que en el tiempo del papá de Abraham, eh, que vivió como creo que fue 200 años, y Abraham vivió 160 años, y así poco a poco fue menguando los años en las personas. Recordemos, bueno, iba rebajando 120, 130 años, Moisés duró 120, bueno, y así sucesivamente fue rebajando la longevidad. Depravación de los antediluvianos. Los habitantes del mundo antiguo comían y bebían con intemperancia, consumían carne, aunque Dios no les había dado permiso para comer. Bueno, el permiso fue después del diluvio, que ya pues, todo quedó destruido, y entonces Dios da ese permiso. Comían y bebían con exceso, y sus apetitos depravados eran ilimitados. Su maldad era ilimitada. Se entregaron a una idolatría abominable. Se tornaron violentos y feroces y tan corrompidos que Dios no pudo soportarlos durante más tiempo. Su copa estaba rebosante de iniquidad, de modo que Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante un diluvio. Y a medida que los hombres se multiplicaban después del diluvio, se olvidaron de Dios y se corrompieron delante de él. Toda forma de intemperancia aumentó en gran medida. Ya esto ocurrió después del diluvio. Siguieron con esta iniquidad de los descendientes de Can, sí, porque ese fue el que maldijo Noé después de lo que pasó con Noé. Entonces, de ahí viene la descendencia maligna, de ahí viene de Can, viene Nimrod, el, el nieto de, el nieto o bisnieto, bueno, no estoy bien seguro, de Noé, un descendiente de Can, uno de los hijos de Noé. Muy bien, vamos a seguir. Adelante. El fracaso y la pérdida espiritual de Israel. Bueno, aquí ya se va a mencionar, ya vamos con el recorrido al pueblo de Israel. ¿Cuál fue ese fracaso? El régimen señalado al hombre al principio no incluía ningún alimento de origen animal hasta después del diluvio, cuando toda vegetación desapareció de la tierra. No recibió el hombre permiso, dice, no recibió el hombre permiso para comer carne. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la elección que hizo para Israel, enseñó la misma lección. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos, deseaba bendecir y enseñar al mundo. Les suministró el alimento más adecuado para este propósito.
no la carne, sino el maná, el pan del cielo. Pero a causa de su descontento y de sus murmuraciones acerca de las ollas de carne de Egipto, les fue concedido alimento animal, y esto únicamente por poco tiempo. Entonces vemos, aquí está la historia de cuando les concede comer esos, bueno, envía esa cantidad de codornices para que coman por un poco de tiempo. Y ya nos acordamos cuáles fueron, quedó registrado cuáles fueron las consecuencias, ¿sí? Lo que pasó, la mortandad que hubo eh, después de que ellos comenzaron a comer esta carne, qué fue lo que pasó debido a esa rebelión. Pero el Señor le siguió dando su maná, ¿sí? El Señor le siguió suministrando su maná. Adelante, hermano. Entonces vemos aquí que fue por un poco tiempo. Su consumo trajo enfermedades y muerte para miles. Sin embargo, nunca aceptaron de buen grado la restricción de tener que alimentarse sin carne. Esto siguió siendo causa de descontento y murmuración. O sea, a pesar de lo que pasó, toda esta peste que les cayó a todos los que comieron carne, toda la multitud que murió eh, por comer carne, eh, sin embargo, siguieron en este descontento, en esta murmuración, queremos carnita, pero Señor, ¿por qué no nos da más carne? Eh, Después de ver las consecuencias, lo que pasó, ellos seguían con esta rebelión, pero el Mi Señor hermana Ángela, les siguió dando el maná. Sí, hermano Jaime, adelante. hermana, Sí, hermano, adelante. No le escuchamos, hermano Jaime, no tiene como señal. está como mala la señal, ¿no? ¿No me escucha? Ahora sí, sí, hermano. En este momento, Ah, bueno. No, pues para comentarles de un corporativo que somos conocidos desde hace muchos años y él estaba en el grupo, pero vuelve y se llena de motivos y vuelve y se sale y entonces últimamente le detectaron que tiene cáncer, pero sin embargo él sigue comprando sus patas de res, comprando de sus gallinas, sus huevos, todo la comida común y corriente. Eso no ha podido, no ha podido con la reforma por salud. Entonces, por eso es que tampoco pueden discernir y por eso tampoco ha podido estar en el grupo porque ellos, la mentalidad es muy diferente a la nuestra, ¿no? claro, Pero, pero bien enfermos y siguen, no pueden dar la carne a un lado. así es. Así es, ya tienen el discernimiento, están entorpecidos, sí, ya tienen, no tienen discernimiento, ya no razonan. O sea, Sí, ¿y cómo van a razonar? Y tienen las mentes embotadas, no pueden. Entonces ahí no podemos andar dos juntos si no nos ponemos de acuerdo. Va a ser una reprensión siempre para estos temas que estamos dando. De cada 8 días estamos dando estos temas y bueno, no le conviene, entonces mejor se separó de nosotros. Ya puedo imaginarme quién es. Bueno, entonces em, son personas que dicen creer en el espíritu de profecía, pero rechazan el mensaje que Dios nos dio por medio del espíritu de profecía. Entonces debemos de pedirle al Señor que si en algo estamos fallando, que si todavía nos falta, sigamos haciendo esa reforma, porque, porque vale la pena, porque debemos de ser obedientes al Señor en todo, porque debemos de aceptar de que Dios tiene la razón, que Él quiere lo mejor para nosotros y de esa manera le presentamos un sacrificio vivo y agradable a Él.
Entonces, vamos a seguir. Al establecerse en Canaán, se permitió a los israelitas que consumieran alimentos de origen animal, pero bajo prudentes restricciones, ¿sí? Encaminadas a mitigar los malos resultados. El uso de la carne de cerdo quedaba prohibido, como también el de los otros animales, de ciertas aves y ciertos peces declarados inmundos. De los animales declarados comestibles, la grasa y la sangre quedaban absolutamente proscritas. Solo podían consumir las reses sanas, hablando aquí lo que yo estaba mencionando hace algún rato. Ellos no iban a matar una res enferma, ¿sí? Entonces solo podían consumir las reses sanas. Ningún animal desgarrado, o sea, no podían comer ningún animal desgarrado, mortecino o que no hubiera sido cuidadosamente desangrado. Podía servir de alimento, o sea, ninguno de estos animales. Por haberse apartado del plan señalado por Dios en el plan de alimentación, o sea, los israelitas se apartaron, los israelitas sufrieron graves perjuicios, desearon comer carne y cosecharon los resultados. El ideal de, no alcanzaron el ideal de carácter que Dios les ni señalaran, ni cumplieron los designios divinos. ¿Sí? El Señor les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Entonces, si quieren comer carne, coman carne. Si quieren morir rápido, si quieren enfermar, coman carne, ¿sí? Preferían lo terrenal a lo espiritual. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Hoy en día la gente les aburre las cosas sagradas, las cosas de Dios, leer la palabra de Dios, asistir a una reunión, que les den estudios bíblicos. No, qué pereza, pero mencióneles fiestas, mencióneles glotonería, mencióneles otras cosas y ahí son felices. Entonces, no tienen una mente buena, o sea, no tienen una mente preparada para recibir el alimento espiritual. ¿Sí? Todas las cosas de Dios, las cosas espirituales les aburren. ¿Sí? Y que a nosotros pues nos gloriamos, nos gozamos cuando llegan los momentos de reunión. Ah, hoy es lunes, día de reunión, hoy es miércoles, día de reunión, qué bendición. Yo en lo personal me pongo muy feliz cuando llega el momento de la reunión y agradecemos a muchos hermanos que nos acompañan, que siempre están con nosotros en esta reunión y que disfrutamos este momento maravilloso para seguirnos instruyendo. Entonces, eso es lo que pasa cuando hemos cambiado nuestros hábitos de alimentación, cuando nuestras mentes ya no están embotadas, cuando tenemos ese sed de conocimiento. El Señor nos va transformando poco a poco. Gracias, hermana Doris. Yo sé que usted siempre nos ha estado acompañando. Y bueno, como nuestro hermano Jairo, que siempre está con nosotros, nuestro hermano Carlos, eh, somos felices, somos pocos, pero estamos felices aquí reunidos. El régimen sin carne ha de modificar el temperamento. ¿Cómo se modifica nuestro temperamento? ¿Comiendo carne, comiendo toda clase de porquería? No, el régimen sin carne. El Señor le dijo claramente a su pueblo que recibiría todo tipo de bendición si guardaba sus mandamientos y era un pueblo peculiar. Amonestó a sus hijos por medio de Moisés en el desierto, especificando que la salud sería la recompensa de la obediencia. El estado de la mente tiene que ver mayormente con la salud del cuerpo. Y en forma especial con la salud de los órganos digestivos.
Por lo general, el Señor no proveyó para su pueblo alimentos a base de carne en el desierto, porque sabía que el uso de ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. A fin de modificar la disposición y con el propósito de poner en activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente, quitó de ellos la carne de los animales muertos. Les dio en cambio alimento de ángeles, maná del cielo, alimento de ángeles. Entonces hoy en día pues no tenemos ese maná del cielo, pero tenemos a nuestra disposición el alimento que Dios nos provee. A ellos les proveyó el maná del cielo porque obviamente por obvias razones. O sea, ellos estaban de peregrinación y no podían estar en un solo punto, pero cuando ya se establecen en Canaán, ya ellos tienen sus tierras para que cultiven sus frutos, sus semillas, sus cereales, sus raíces, sus plantas, todo, el alimento. Ahí no tenían excusa. ¿Siguieron comiendo carne? Sí, quizás hubieron muchos que no la comían. Por ejemplo, tenemos el caso de Daniel y sus amigos. Han habido pocos casos, pero esos casos reflejan de que sí habían israelitas que siguieron con el régimen adecuado, que siguieron con la reforma pro salud, por así como la llamamos nosotros hoy en día, porque hay un ejemplo de Daniel y sus compañeros, como no se contaminaron con la comida del rey, y así sucesivamente, a lo largo de varios escritos, está de que el Señor le dio a algunas madres un régimen adecuado para, desde que tenían a sus hijos en sus vientres, para criar a esos niños. Entonces, podemos ver algunos casos. Y no es porque, o sea, no podemos decir, bueno, hay infinidad de citas, hay pocas, pero no, eso no quiere decir que muchos fieles siguieron con ese buen régimen, con el régimen alimenticio, o sea, el régimen alimenticio adecuado. Adelante, hermano. Adelante, hermano Carlos. Hermano Jairo, le voy a delegar que usted me lea el próximo que está ahí tan activo. Religión y castigo. Adelante, hermano. Perdón, rebelión y castigo. Ahí está la rebelión y sigue el castigo. Rebelión y castigo. Dios continúa alimentando a la hueste de los hebreos con el pan que llovía del cielo, pero ellos no estaban satisfechos. Su apetito depravado exigía imperiosamente carne que Dios en su sabiduría no les había provisto. Satanás, el autor de la enfermedad y la aflicción, se acercará al pueblo de Dios por donde pueda tener mayor éxito. Él ha controlado el apetito en gran medida desde el tiempo en que logró el éxito en el experimento que hizo con Eva, al inducirla a comer de la fruta prohibida. Él primeramente se dirigió con sus tentaciones a la multitud mixta, a los egipcios creyentes, y los indujo a quejarse de sediciosamente. No querían contentarse en ellos con los alimentos saludables que Dios les había provisto. Su apetito depravado exigía una mayor variedad, especialmente carne. Este descontento
Mm, Este descontento produjo infecto, Pronto, infecto casi, pronto infectó. pronto infectó casi toda la, que y me salió un avisito aquí, me daña el, ay, hermana, espere que me salí de la, Sí. Este siga, hermana, descontento pronto, sí, siga porque me claro. salí desde el, Sí, deja que yo sigo. Este siga. descontento pronto infectó casi la totalidad del pueblo, hablando de la multitud mixta, los egipcios, que habían viajado con Israel y habían decidido unirse con el pueblo de Israel, pues este grupo eh, em, infectó, o sea, ellos comenzaron, no, es que nosotros allá comíamos muy rico, la carnita, bueno, las ollas de carne, entonces los demás se dejaron contaminar. Por eso dice, este descontento pronto infectó casi la totalidad del pueblo. O sea, fue gran cantidad que fue contaminada con este descontento. Sí, se contaminaron con estos rebeldes que comenzaron esta, digamos, esta sedición, este descontento que querían carne. Al comienzo, Dios no complació su apetito pecaminoso, sino que hizo que sus juicios cayeran sobre ellos y consumió a los más culpables por medio de rayos procedentes del cielo. Este castigo, en lugar, dice, este castigo, en lugar de humillarlo, al parecer, tan solo aumentó sus quejas. Entonces, en vez de haber recibido la lección y haber visto lo que había pasado, mire bien, ver las consecuencias de todo lo que pasó, aumentó sus quejas, siguieron en su rebelión. Cuando Moisés oyó que el pueblo lloraba a las puertas de sus tiendas y que se quejaban por sus familias, quedó muy disgustado. Presentó delante del Señor las dificultades de esta situación y el espíritu revoltoso de los israelitas y la posición en la cual Dios lo había colocado ante el pueblo, la de un padre protector, quien debía sentir en carne propia los sufrimientos del pueblo. Entonces, Moisés era como un padre para ellos, protector. Él sentía tristeza cuando morían esta cantidad de personas por la rebelión, cuando murieron murieron por los rayos. Sí, él se afligía, claro, sentía aflicción. Moisés le preocupaba a este pueblo tan rebelde. ¿Sí? En varias oportunidades Moisés intervino y habló con Dios y le dijo, Señor, pero mire, perdóneles, ¿cómo los va a destruir? Sí, mm, él intercedió por el pueblo. El Señor indicó a Moisés que reuniera delante de él a 70 ancianos que él identificara como ancianos del pueblo. No debían ser solamente personas de edad avanzada, sino hombres de dignidad. Él le da el cargo de reunir a a estas personas para que le ayudaran, porque era una carga muy grande que Moisés tenía. No debían ser solamente personas de edad avanzada, sino hombres de dignidad, sano juicio y experiencia, que estuvieran calificados para ser jueces u oficiales y traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión. Les dijo, tráelos acá a la puerta del tabernáculo y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo, pero al pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor no iba en Egipto. O sea,
Él está diciendo, mira, ustedes están murmurando, están anhelando la carne, están anhelando volver a Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Entonces, Dios les va a mandar tanta carne que van a comer carne hasta un mes entero para que quiten ese descontento que tienen. ¿Sí? Adelante, hermano. Hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciáis a Jehová que está en medio de vosotros. O sea, ellos menospreciaron a Jehová después de que él quería lo mejor para ellos, les estaba enviando un alimento saludable, pero ellos menospreciaron ese deseo que tenía Dios de que ellos tuvieran buena salud, ¿sí? Que Dios quería lo mejor para ellos, ¿sí? Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. O sea, Moisés dice, mira, Señor, aquí hay 600,000 personas. ¿Sí? Le comienza a decir Moisés a Dios. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero, le dice Moisés a Dios. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les baste, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. A Moisés le dice eso. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Moisés, ¿acaso yo no seré capaz de ponerles ahí en un segundo unas 10, 20 toneladas de carne? ¿Será que no lo puedo hacer? Entonces aquí Moisés, pues, desconfió del poder de Dios que les abrió el mar rojo, ¿sí? Que los protegió de los egipcios que murieran ahí antes de cruzar el mar, de todas las maravillas que Dios había hecho. Entonces aquí le contesta a Dios, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora veré si se cumple mi palabra o no. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino de un lado y adelante, hermano. O sea, eran tantas las codornices que iban esparcidos y, eh, o sea, llenó un espacio de un día de camino. Imaginémonos la cantidad de codornices. Entonces dice, aquí se me perdió. Jehová trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino de un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, eran unos montones grandes que Dios les colocó. Bueno, no tengo el conocimiento cuánto puede ser un codo, cuánto era un codo en ese entonces. El codo es una, Entonces, hermana, el codo es una medida de longitud, ¿no? Como el metro, pero es una medida en sistema inglés. El codo equivale a 45 centímetros. o sea que 90 centímetros, Sí, de más altura, o o sea, menos, se amontonaron las ujú, codornices, mejor dicho, de altura. O sea que, hermana, murmuraron tanto, esta gente murmuró tanto y pidió tanto que el Señor les dijo, tomen pues, a ver, sí, así que y querían se, ac- carne, y vea, se, tengo. y se acostumbraron, así como muchos, cada vez Sí, que van al mercado, tienen que pagar carreta o piallo para poder llevar la cantidad de carne que compran. así es.
Sí, entonces imaginémonos los montones, y no era 1 metro, 10 metros, 20 metros, no, era un día de camino, al lado y lado. Entonces imaginémoslo la cantidad de carne que esta gente tenía, que tuvieron que organizar, porque pues, se demoraron mucho organizando toda esa carne. Entonces dice, y vino un viento de Jehová y trajo codorniz. Bueno, entonces aquí dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. Y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Número 11, 16, 33. En este caso, el Señor dio al pueblo lo que no era para su mayor bien, porque éste lo quería tener. ¿Quieren carne? Tengan. ¿Sí? Ellos no quisieron resignarse a recibir del Señor las cosas que resultarían para su bien. Se habían entregado a una murmuración sediciosa contra Moisés. Sí, Ellos, hermana Ángela. sí, Sí, a veces, pues no solo de la carne, ¿no? A veces nosotros, el Señor nos quiere dar ciertas cosas, pero nosotros queremos otras, ¿no? Entonces el Señor nos da, Él siempre nos da lo que necesitamos, ¿no? Lo que nosotros queremos. Así no sea la voluntad de Él, ¿no? Entonces tenga para que no moleste más, pero nos da. Entonces, y sí, no solo con la carne, pero hay otras cosas que a veces nosotros estamos pidiendo lo que no necesitamos, ¿no? sí, así es, hermano Jairo, por eso nuestra oración debe decir, Señor, pero que se haga su santa voluntad. Sí, no que se haga la voluntad nuestra, sino la del Señor. ¿Por qué? Porque Él es un Padre de amor y quiere lo mejor para nosotros. Un poquito, sí. Sí, Hermana hermano Ángela, Carlos. Sí, adelante. allá en el campamento, en el congreso que hicimos el año pasado, pues obviamente nosotros no íbamos a llevar ni carne, ni queso, ni nada perjudicial. Y por ahí llegó uno de los invitados, en ese entonces era un integrante del grupo. Y claro, como vio que no había carne, más bien se fue yendo, porque sus hábitos ahí estaban acostumbrados a lo malo. Entonces, las personas que lamentablemente no ven, o sea, se dan cuenta que la comida es sana, pues se aburren y se van y se escapan a comprar su carne por otro lado, lamentablemente. Sí, así es, Le- hermano, y no podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo. Sí, hermano Jairo, iba a decir. Sí, hermana, pero ahí vemos nomás, ¿no? En esta, vean la cantidad de personas que estamos hoy, ¿no? Entonces, eh, como que esto no gusta mucho esta clase, ¿no? Entonces, ahí veo el número de personas que están dentro del grupo, dentro del remanente, pero para esta clase poco se reúnen, ¿no? Sí, claro. Bueno, vemos que, mire lo que dice acá, ellos, podemos decir, los de hoy en día también, ellos no quisieron resignarse a recibir del Señor las cosas que resultarían para su bien. ¿Sí? Entonces, hoy pasa lo mismo. ¿Sí? Ya, pues no, es que no hacen sino hablar de la reforma pro salud, que de la carne, que no sé qué, y bueno, pero es que debemos de seguir adelante con esta instrucción. Sí, es que es por nuestro bien.
que Dios no nos quiere hacer un mal con esto. Dios es sabio. Sí, Dios es sabio y Él sabe lo que nos conviene y no nos conviene. Es como yo tomar una botella de veneno y ponerlo acá para que mi hijo diga, bueno, vea, tomes este venenito, ¿cómo le voy a dar yo un veneno a mi hijo? Entonces, uno, nosotras las madres, como siempre lo he dicho, o las personas que están en la cocina, tienen una responsabilidad muy grande, ¿sí? Una responsabilidad muy grande con sus hijos, con su esposa, o los esposos, que son los que a algunos les toca estar en la cocina, tienen una responsabilidad muy grande, ¿sí? Entonces, aquí pasa lo mismo hoy en día. En la organización se ve mucho eso, y inclusive hay maestros de Biblia, evangelistas que se han parado. Alguien me cuenta que un día en la organización llegó un evangelista que fue enviado por la organización, pagado por la organización, y dijo que no se podía dejar comer la carne porque necesitábamos la proteína. Imagínense, un predicador pararse en una plataforma a predicarle a todos los hermanos que necesitábamos obligatoriamente la carne porque la carne era la mejor proteína y que la que más proteína tenía y que realmente la necesitábamos. Entonces, terrible, terrible cómo estos hermanos están quemando el rollo, están apoyando a estos obreros fraudulentos, ¿sí? Que son pagados con los diezmos sagrados del Señor para que le prediquen esta falsa seguridad, para que le prediquen al pueblo esto, cuando Dios hizo tantas provisiones, tantos alimentos que tienen proteína y además no nos va a perjudicar en la salud. O sea, son alimentos, son vegetales, son cosas saludables. Que bueno, está bien, la carne tiene proteínas, pero ¿cuál es? Por un lado me puede ayudar con la proteína, pero por el otro me enfermo. ¿Sí? Entonces, en cambio, lo que son los frutos secos, como las almendras, las nueces, los pistachos, el maní, no vienen con enfermedades, ¿sí? No son productos vegetales, son productos que Dios creó directamente para nuestra salud y nos proveyó. En todo lo que Dios creó están todas las vitaminas, los minerales, todo lo que nuestro cuerpo necesita. No necesitamos eh, perjudicar nuestra salud comiendo proteína animal. Entonces dice, ellos no quisieron resignarse a recibir del Señor las cosas que resultarían para su bien. Se habían entregado a una murmuración sediciosa contra Moisés y contra el Señor, porque no habían aceptado el conocimiento de las cosas, el conocimiento de las cosas que los perjudicaría. Su apetito depravado los dominó y Dios les dio carne como deseaban y permitió que sufrieran los resultados producidos por la gratificación de su apetito sensual. Fiebres ardientes destruyeron en un gran número, a un gran número del pueblo. Los que habían sido más culpables en sus murmuraciones murieron tan pronto como probaron la carne que habían codiciado. O sea, ahí mismo que la probaron, pues murieron. ¿Sí? Si hubieran aceptado que el Señor les eligiera los alimentos y si hubieran estado agradecidos y satisfechos por los alimentos que podían comer en abundancia y sin perjuicio, no habrían perdido el favor de Dios, ni ni habrían sido castigados por su murmuración rebelde, cuando gran número de ellos pereció. Entonces, esto, esto fue una lesión para los que no murieron, los que quedaron, sí, los que quedaron vivos.
y también para nosotros. ¿Sí? Queda esta historia para que nosotros la miremos y vemos las consecuencias, y hoy en día la ciencia médica está descubriendo todo eso. ¿Sí? Inclusive hace un poco de tiempo yo vi a una persona que hablaba de este régimen sin carne y decía que hay personas que las personas que no comían carne no tenían, digamos, apetitos sexuales bajos, sí, inclusive personas que podían vivir sin una pareja, sí, porque el apetito sexual se disminuye, no tienen esta misma, digamos, actividad, por así decirlo, y son personas que viven solos, pueden controlarse en ese sentido. ¿Por qué? Porque no comen ninguna clase de carne. Entonces la gente hoy en día se está dando cuenta de esa gran verdad. Adelante. Bueno, vamos a ver qué tiempo tenemos. Son las 22. No sé cómo vamos con este capítulo. Yo creo que ya. Bueno, vamos a dejar acá en la página 362. No sé cuál será la página, si es la 362 o la 451. Vamos a dejar aquí pendiente. Voy a anotar. No sé dónde tengo mi lapicero. No alcancé a anotar la página. Hermano Carlos, usted por favor me puede anotar la página donde quedamos para que sigamos en la próxima semana. Y voy a aprovechar 10 minuticos más para compartir. Sí, hermano. Bueno, no sé si el hermano Jairo me puede colaborar acá anotando la página o el hermano Jairo, el hermano Carlos. En la Entonces hoy página les quiero 300, compartir, en la página 362, el propósito de Dios para Israel. hermano, lo que pasa es que en este momento no tengo el lapicero, entonces eh, no tengo el lapicero acá a la mano para haber anotado aquí en el cuadernito. Entonces, después usted me la estaría enviando en un mensaje. Gracias, hermano. Entonces, hoy vamos a hablar de un órgano que se llama el páncreas, ¿sí? Y que está relacionado también con la diabetes. Bueno, cuando el páncreas em, sufre una enfermedad que se llama pancreatitis aguda, eh, es donde comienza a producirse el problema de la diabetes. ¿Y por qué? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de este órgano. Sí, este órgano que tiene una función muy importante. Dice, cuando se sufre de diabetes, se afectan principalmente los órganos como los ojos, la retina y los riñones. Todos los lugares donde haya nervios que produzcan sensibilidad de dolor y nervios que ayuden a mover los músculos. Cuando pasan muchos años, los daños son irreversibles. Una persona con diabetes tiene medio páncreas funcionando. Entonces, ¿cuál es la señal de sufrir diabetes? Es porque el páncreas no está funcionando correctamente. Y ahí es donde se produce la diabetes. ¿Y a qué nos lleva la diabetes? Sí, ya lo mencionamos. Daña los ojos, la retina, y daña los riñones, también daña los riñones. Bueno, yo conozco un caso, yo sé que ustedes también de pronto se acuerdan, o más que todo el hermano Carlos, de un muchacho de 39 años, que hace unos 2 años se quedó ciego, llevaba ya más de 20 años sufriendo diabetes, y se quedó ciego y se quedó sin riñones, y tiene muchas condiciones de salud. Pero bueno, sigue comiendo sus carnitas, sus fritos, sus gaseosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Comidas procesadas. Y
tómese la carga de pastas todo el día, porque todo el día toma pastillas. Se inyecta insulina y ahí está, dándole ese sufrimiento a su madre, que ya está muy anciana, que es la que lo cuida y lo lleva a las diálisis 3 veces por semana. Entonces, no solamente sufre la persona, sino que ponemos a nuestras familias a sufrir cuando nos enfermamos por culpa de nuestros malos hábitos. Entonces dice, una persona con diabetes tiene medio páncreas funcionando y cuando el páncreas no funciona, se produce malnutrición. Una de las consecuencias es la malnutrición, diarrea y pérdida de peso. ¿Sí? La diabetes puede producirse cuando la pancreatitis crónica daña las células que producen insulina. Entonces, ¿cuándo, cuándo es que se produce la pancreatitis crónica? O sea, ¿qué es lo que produce la pancreatitis crónica? O sea, daña las células que producen la insulina. Entonces, hay unas células que producen insulina y al estar el páncreas dañado, al haber una pancreatitis, ya estas células se dañan y no pueden producir más insulina. Entonces aquí viene el médico, necesitas insulina por siempre. Te voy a mandar insulina para toda la vida. Y las personas toda la vida se inyectan insulina y mueren de diabetes, porque esto no cura, esto simplemente hace la función que ya no puede hacer el páncreas, porque está destruido, porque hay una pancreatitis aguda, una Hermana, pancreatitis crónica. hermana Ángela, ¿Sí? yo tengo entendido que pues a medida que uno come dulce, entonces el páncreas es el que produce la insulina para combatir ese dulce, ¿no? Y Claro, sí, a más dulce, pues más insulina necesita, pero si no está produciendo insulina, pues entonces ahí es donde está el problema, ¿no? claro, sí, sí, así es. Mm. ¿Qué es la pancreatitis? Vamos a mirar qué es la pancreatitis. Es la inflamación del páncreas, ¿sí? Y la inflamación es una actividad del sistema inmunitario que puede causar hinchazón, dolor y cambio en el funcionamiento del órgano o de los tejidos. Entonces, esa es la pancreatitis. Es una inflamación que tiene el órgano y afecta su función, su funcionamiento. La función del páncreas. ¿Cuál es la función del páncreas? ¿Y por qué es tan importante que tengamos un páncreas sano? ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque miremos la función tan importante que hace el páncreas, pero cuando tenemos una pancreatitis, pues obviamente ya el páncreas no va a funcionar. La persona, como dije al principio, la persona que tiene diabetes o sea, tiene medio páncreas solamente funcionando, o quizás ni medio siquiera. Bueno, vamos a ver la función. Ayuda al cuerpo a digerir los alimentos y regula los niveles de glucosa en la sangre. El páncreas se encarga de eso. Ayuda en la digestión de los alimentos y regula el nivel de la glucosa en la sangre. O sea, cuando nos comemos una fruta, el páncreas hace una función, pero obviamente debemos de comernos la fruta con cáscara, con cáscara. Entonces, los niveles suben, pero muy lento, y bajan, no en picada, sino que bajan lentamente y llegan al punto donde deben llegar. Pero cuando nos tomamos un jugo, sube un pico y luego baja hasta más abajo de donde debe de estar. Entonces ahí es donde se produce la ansiedad por comer. ¿Sí? Ahí es donde produce. Es que tengo ansiedad, es que quiero dulce, comer dulce. En una oportunidad yo vi a una señora que se le bajaba mucho como la glucosa. Bueno, sentía, ¿cómo es que se llama eso? Eh, que, mm, que, mm, ¿cómo explicar? O sea, que tenía que estar comiendo para subir
la glucosa normalizarse, ¿sí? Hipoglicemia, le daba hipoglicemia. Entonces, tenía que estar comiendo aquí el mecatico, aquí y allá, y eso es peor, porque entonces le iba a dar más trabajo al páncreas. El páncreas tiene que producir más insulina, comer 5 veces al día, eso es dañar el páncreas, eso perjudica al páncreas, porque todo el tiempo tiene que estar produciendo. Entonces el páncreas llega un momento en que ya se agota y comienza a enfermar, ¿sí? A sentir este problema de la pancreatitis. Síntomas. ¿Cuáles son los síntomas cuando tenemos una pancreatitis? Dolor en la parte superior del abdomen y que a veces se extiende hacia la espalda. Sensibilidad al tocar el abdomen, fiebre, pulso acelerado, malestar estomacal y vómito. Esos son los síntomas más comunes que indican que tenemos una pancreatitis. Vamos a ver otras funciones del páncreas. Son 2 funciones muy importantes. Dice, produce insulina que ayuda al organismo a gestionar y utilizar los azúcares. Entonces, el páncreas, la función de él es producir insulina, ¿sí? Cuando el páncreas deja de producir insulina, entonces ahí es donde viene la diabetes. Y ahí es donde viene la insulina que ya los médicos la mandan porque el páncreas no la puede producir. Entonces dice, produce insulina que ayuda al organismo a gestionar y utilizar los azúcares. Entonces, él gestiona todos los azúcares que la gente le pone, ¿sí? Que come, ¿sí? Igual también el azúcar de las frutas. El azúcar de las frutas, obviamente, pues, si nos tomamos el jugo, ya sí, no es conveniente tomarnos el jugo, debemos de comernos la fruta. Obviamente, para mí hacerme daño la fruta, yo tengo que comerme 10 bananos. Ahí sí es una sobrecarga de azúcar, de dulce, pero yo máximo me puedo comer 2 bananos. Sí, me tengo que comer 10 o 15 mangos. ¿Quién se come 15 mangos? ¿Quién se come 50, 60 uvas? ¿No? Entonces, si exageramos también, pues obviamente le estamos dando una sobrecarga también de azúcar al páncreas y lo ponemos a trabajar más. Dice, y también produce jugos digestivos. Mire lo importante que es el trabajo del páncreas, si está sano, obviamente. También produce jugos digestivos llamados enzimas, que ayudan a la digestión. Imagínense la importancia, la tarea tan importante o la función tan importante que hace el páncreas, producir jugos digestivos, ¿sí? Entonces, por eso es que al páncreas no producir jugos digestivos, ¿qué pasa aquí? Por eso desde un principio leímos, hay una malnutrición, ¿sí? Porque aquí no hay una buena digestión, entonces se produce una malnutrición. Entonces dice, produce jugos digestivos llamados enzimas. Esos jugos digestivos se llaman enzimas, que ayudan a la digestión. Él dice acá, él fabrica y almacena versiones desactivadas de las enzimas. O sea, el páncreas fabrica versiones desactivadas de las enzimas y cuando el páncreas envía las enzimas al intestino delgado, estas se desactivan y descomponen las proteínas en el intestino delgado. Entonces, estas enzimas se encargan de descomponer las proteínas, o sea, para que puedan llegar al intestino delgado y así se haga una función apropiada, las podamos aprovechar todas. ¿Sí? ¿Qué puede causar la pancreatitis? Bueno, vamos a mirar aquí qué es lo que causa una pancreatitis, que es muy importante saber esto.
Causa insuficiencia renal. ¿Qué es la insuficiencia renal? Es cuando los riñones no filtran los desechos de la sangre. Entonces aquí vienen las diálisis. Como los riñones ya están destruidos y no pueden filtrar estos desechos que llegan a la sangre, entonces ponen a una máquina 3 veces a la semana por 4 horas. Cada sesión son como 4 horas que la persona se queda pegado de esa máquina, para que esa máquina haga la función de lo que hacían los riñones, que ya están destruidos y que ya los riñones no lo pueden hacer. Entonces, de por vida lo pegan a una máquina. Y estar en esa máquina tiene sus riesgos. Muchas personas han muerto sujetados a esas máquinas, mueren ahí porque eso es un tratamiento muy agresivo, donde la sangre de la persona sale y pasa por toda esa máquina, por unas tuberías, y esa sangre le da toda la vuelta y vuelve y se introduce al cuerpo. Entonces esto no deja de ser un tratamiento agresivo, ¿sí? Y un tratamiento pues que puede traer sus consecuencias, como muchas personas que han muerto ahí pegados de esa máquina. Otro problema, problemas respiratorios, lo que hace que el nivel de oxígeno en la sangre baje peligrosamente. Entonces, eh, eh, ese nivel de oxígeno debe estar correctamente en la sangre, pero aquí esta persona no tiene este oxígeno suficiente en la sangre. Afecciones también, infecciones. La pancreatitis aguda hace que el páncreas esté vulnerable a infecciones. Cuando una persona está sufriendo de pancreatitis, es más vulnerable a eso, ¿sí? Está más propensa a que le den infección. Pseudoquistes en el páncreas. En el páncreas dan unos pseudoquistes, ¿sí? Y la rotura de uno de estos quistes grandes causa infección y sangrado interno. Entonces, la persona al páncreas le dan pseudoquistes. Y si estos quistes se rompen, entonces causan sangrados internos, ¿sí? Malnutrición, lo que dije hace un momento, tanto en la pancreatitis aguda como en la crónica, hace que el páncreas no produzca enzimas suficientes para el sistema digestivo, lo que ya miramos hace un momento, ¿sí? Cuando el páncreas está saludable, produce buenas enzimas, pero al páncreas estar destruido, o sea, al tener esta condición, ya no produce estas enzimas, entonces por eso es que para que ayudan a la digestión y por eso es que se produce la desnutrición. Diabetes, otra causa de la pancreatitis, la diabetes. La diabetes puede producirse cuando la pancreatitis crónica daña las células que producen la insulina. Esto es lo que hace la pancreatitis crónica. Destruye estas células que producen la insulina. Entonces, al estar las células destruidas, entonces ya no se produce más insulina y ahí es donde viene la diabetes y donde vienen los médicos a ponerle insulina a la persona por siempre, hasta que muere. También hay otra consecuencia que es el cáncer. La inflamación del páncreas por un tiempo prolongado es un factor de riesgo para cáncer del páncreas. Entonces, después de esa pancreatitis, y si la persona lo está sufriendo hace mucho tiempo, pues puede estar propensa a sufrir cáncer del páncreas. ¿Cuáles son los exámenes que se pueden pedir a los médicos para mirar cómo estamos del páncreas? ¿Sí? Ya dijimos cuáles son los síntomas. Si tenemos esos síntomas, si un familiar tiene esos síntomas, pues hay que solicitarle a los médicos estos exámenes que vamos a mirar, análisis de sangre. Las ecografías, también mandan ecografías para determinar si la persona tiene pancreatitis. La resonancia magnética también es otro examen. La ecografía endoscópica
también es otro examen. Los análisis de heces, también el análisis de heces, también lo pueden enviar los médicos para descubrir qué tanta grasa sale en las heces. Y ellos por medio de este examen también se pueden dar cuenta cómo tenemos el páncreas, ¿sí? Principales causas de la pancreatitis crónica o aguda. ¿Cuáles son las principales causas? Bueno, el tabaquismo es una de las causas principales, el alcoholismo, ¿sí? Alimentos altos en grasa, según los estudios que han hecho, pues por eso es que ya hoy en día somos lo que comemos. Las personas están enfermas por toda la porquería que comen y, y nos enfermamos. O sea, todo lo que vamos a nombrar acá nos causa muchas enfermedades. Eh, eh, como ya hemos visto en otros temas anteriores, hemos mencionado los mismos alimentos, ¿sí? Y dice, el tabaquismo, el alcoholismo, alimentos altos en grasas, productos ultraprocesados, ¿sí? Por eso, malísimo comprar en el mercado cosas que ya vienen procesadas. No hay como nosotros mismos comprar la frutica, las frutas no tienen, ¿cómo es? Información nutricional de la que vienen en estos alimentos. Entonces ahí en esta tabla de información nutricional vienen grasas trans, 0 punto no sé cuánto, o tantos puntos, tanto por ciento. Grasas saturadas, tanto. Azúcares, tanto. Esa es la información nutricional de los alimentos. Vaya usted, compre una manzana en el mercado a ver si tiene la información nutricional. No tiene. Una manzana, una granadilla, un mango no tiene información nutricional, ni le han hecho ningún proceso, nada. Vienen directamente del campo, la traen al mercado y nosotros vamos a la tienda y la compramos. Entonces dice, alimentos altos en grasas, productos ultraprocesados, alimentos con azúcares añadidas o em, edulcorantes, los edulcorantes, grasas trans, alimentos fritos, los fritos malísimos, salsas ricas en grasa a base de carne, ¿sí? Grasas a base de carne, pasteles, ¿sí? Con nata, hojaldres, productos de carnes altos en grasa, pescado azul, crema agria y mayonesa. Y podemos seguir nombrando muchos más, pero ya todos sabemos que todos estos alimentos vienen con un proceso, vienen con edulcorantes, vienen con azúcares, con preservantes, etc. Todo eso. Entonces, ¿cuáles son las mejores recomendaciones? Aquí viene lo mejor, lo que siempre recomendamos, que es la dieta que Dios nos dio, que es la dieta que es la mejor, es la más adecuada. Consumir verduras, frutas, cereales integrales, tomar buena agua, consumir buena papaya y piña. Para las personas que quieren cuidar su páncreas, consumir buena papaya y buena piña. O si ya las personas tienen esta condición de esta pancreatitis aguda, entonces son dos frutas muy, obviamente todas son muy buenas, pero son dos frutas principales que ayudan a mejorar este problema de salud, a mejorar el páncreas, la papaya y la piña, que son frutas muy deliciosas. Bueno, mis hermanos, no sé si algún hermano quiere aportar algo ya antes de dar por concluido el tema. Hemos ido 15 minuticos, está más tarde. Hemos entrado al triángulo de las Bermudas. Bueno, entonces, mis hermanos, veo que no hay aporte. Entonces, vamos a concluir el tema de hoy. Muchas gracias a los hermanos que nos acompañaron esta noche. Y le quiero pedir el favor al hermano Jairo que nos despida con la oración. Oremos. Santísimo Señor y eterno Padre que está en la altura de los cielos, nuevamente
Estamos muy agradecidos con el Señor por el tema de esta noche. Gracias, Señor, porque nos has dado el entendimiento, la sabiduría y para poder aceptar este mensaje de la reforma pro salud, que es para nuestro bien. Gracias, Señor, porque no es fácil. Uno ve tantas personas en el Evangelio y aceptan muchas doctrinas y todo, pero esta parte de la reforma pro salud no sucede como con los evangélicos que aceptan el Evangelio, aceptan a Cristo y todo, pero no aceptan el Santo Sábado, ¿no? Sí sucede con muchos adventistas, y dicen ser adventistas, pero no, y hasta historicistas, pero no aceptan esta parte de la reforma, pues a lo gracias porque el Señor nos ha dado ese entendimiento, sabiduría para poder practicarla, y vemos el gozo que sentimos cuando tomamos alimentos sanos, y a la vez pues, el Señor nos retribuye con la salud. Ayúdanos, Señor, para poder siempre aceptar que nuestro alimento sea tu medicina y tu medicina es el alimento que necesitamos. Gracias por las bendiciones, por la hermana Ángel, el hermano Carlos, que siempre están dispuestos a tener el programa y poder así nosotros también tener ese alimento cada 8 días de poder aprender cada día más acerca de cómo cuidar la salud, buscando siempre haciendo la voluntad de nuestro Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo agradecemos todo. Amén. 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 Tengan una Amén. feliz noche, mis hermanos. Señor los bendiga. Amén.